segunda sesión de hoy, día 5 de mayo. Felicidades a todos los mexicanos en este 5 de mayo. La presentación justamente presentada el día de hoy por Ben Díaz, valga la redundancia, quien es justamente diseñador de iluminación, director de fotografía y Global Product Manager para SGM Lighting. Ben, muchas gracias por su tiempo y tu liderazgo para presentar el día de hoy. Gracias a ti, Sergio, como siempre. Muchas gracias, al contrario. El nombre de la presentación del día de hoy, especificaciones y fotometría en luminarias LED, como ya bien lo mencionó Ben, va a ser un paseo para poder entender mucho más a profundidad todo lo que es referente a iluminación, entender lo que necesitamos saber para poder elegir correctamente los productos necesarios en diferentes ámbitos de iluminación. ¿Me ayudas con la siguiente lámina? Sí, claro. Por favor. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ya lo habíamos mencionado. Les recordamos justamente que Integrated Systems Europe, que es la feria más grande de la industria audiovisual profesional, a partir del próximo año se mueve de Ámsterdam a Barcelona, mucho más cerca de casa de Ben, de lo que está haciéndose en este año y años anteriores. Y es uno de los eventos interesantes justamente a conocer porque cuenta con más de 1,300 expositores, una cantidad importante de actividades justamente centradas en esta propia industria especializada, y donde además, en este caso, Integrated Systems Europe estará obsequiando algunos regalos pequeños, los cuales justamente serán sorteados entre todos los asistentes y registrados a la presente serie de webinars al final del mismo programa, ¿no? Estén al pendiente y además al mismo tiempo estar al pendiente de la página web del evento que estará promocionando la información y la forma de la estructura que tendrá el mismo en el próximo año. ¿Me ayudas con la próxima lámina, por favor? Muchas gracias. Algunos recordatorios. AVIXA, Audiovisual and Integrated Experience Association, somos una comunidad global de profesionales audiovisuales y al mismo tiempo una asociación que representa la industria de audio y video profesional. Que audio y video nos queda bastante corto porque son muchas otras especialidades, como por ejemplo esta de la cual justamente Ben nos viene a charlar el día de hoy, pero que todo gira alrededor de experiencias integradas mediante tecnología. Al mismo tiempo, operamos como un punto de encuentro para la propia industria para favorecer conexiones, comunidad y entrega de contenido. Tenemos el objetivo de actuar como un catalizador para el crecimiento de las experiencias audiovisuales integradas y al mismo tiempo fungir como un proveedor de recursos de profesionalización, capacitación, certificación, normas técnicas y recursos complementarios para ayudarse a la industria a conocerse mejor a sí mismo. Para quienes nos acompañan de Canadá, Perú, Bolivia, te mandan también muchos saludos, Ben. Muchas Próxima gracias. lámina, por favor. Muchas gracias. Obviamente, como asociación nos manejamos bajo un esquema de membresías y les recordamos que hasta el próximo día 12 de junio el acceso a la plataforma educativa de la propia asociación está disponible para cualquier nivel de membresías, incluyendo nuestra membresía gratuita. Si a ustedes aún no están aprovechando esta oportunidad, escaneen el código QR que aparece en pantalla o ingresen a la dirección bit.ly/asociar a VIXA y únanse justamente aprovechando que todo esto está disponible sin costo justamente para poder aprovechar al máximo estos tiempos inciertos. Más información pueden encontrarla tanto con Joaf en la región justamente ibérica o con cualquier personal de AVIXA en el caso de América Latina. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, por favor? Muchas gracias. Sobre la herramienta que estamos utilizando, Zoom, los ajustes de audio pueden ustedes realizarlos en el botón que aparece justamente en pantalla. Por default, sus micrófonos están muteados. Sería complicado tener más de 300 personas como en este momento opinando y platicando entre todos. Todos los ajustes que ustedes necesiten hacer los van a encontrar en esa sección. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Muchas gracias. Y les recordamos y les pedimos que todas las preguntas en el momento que ustedes deseen pueden irlas justamente inscribiendo en la sección de preguntas y respuestas. Por favor, no en el chat. En el chat se nos están perdiendo entre los saludos, entonces ayúdenos a ponerlas, por favor, en esta sección. ¿Me ayudas con la siguiente lámina? Gracias. Y bueno, finalmente, al igual que muchos espacios educativos de AVIXA, son realizados gracias a los voluntarios que participan en estos foros. Muchas gracias, Ben. En serio, estamos bastante agradecidos justamente contigo y con el resto de nuestros presentadores, Javier también, por asumir el liderazgo y permitirnos compartir algo con la industria que en gran medida está buscando por foros para adaptarse y salir fortalecida
de esta situación. Obviamente les recordamos que dentro de este mismo esquema, pues es completamente entendible que el contenido, opiniones o comentarios de los propios presentadores, si bien son valorados por la propia asociación, no necesariamente reflejan la manera de pensar y la filosofía de la propia asociación. Al mismo tiempo, les recordamos que los espacios de este tipo de AVIXA tienen un carácter y una naturaleza educativa y se tiene que evitar el mantener un carácter de venta. Al mismo tiempo, también buscamos ambientes libres de comentarios negativos hacia otras empresas, jugadores, productos, personas, ya sea de cualquier parte de la propia industria. ¿Me ayudas con la próxima lámina, por favor? Muchas gracias. Para todos quienes nos acompañan desde Facebook, muchas gracias. Sin embargo, malas noticias. La transmisión está abierta solamente por unos 15 minutos, de manera que para aprovecharla al máximo, conéctense en el link que aparece en el post que están ustedes viendo. De esa manera, incluso también pueden participar en la sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación de Ben. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, por favor? Muchas gracias. Y pues bueno, finalmente Ben Díaz, buen amigo y viejo conocido también del equipo de AVIXA en América Latina y también a manera global. Ben, muchas gracias de nuevo por presentar. Te acompañamos, pero quitamos la cámara para no hacerte mucho ruido. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Me gustaría también aprovechar para agradecer a Cecilia y a Joab, que los dos también han participado en esta ocasión en coordinarlo todo. Y bueno, agradeceros a todos que estéis aquí, que queráis saber un poco más de iluminación. Tradicionalmente los webinars que hago tanto para Infocom como para VIXA intentan tener en cuenta que normalmente es un público no tan enfocado en el mundo de la iluminación, pero que de alguna manera está relacionado con ella. Y bueno, pues los webinars se suelen hacer de una manera un poco más amena, pero técnica, ¿no? Y sin duda intentando dar un poco de conocimiento a todos los espectadores, ¿no? Me vais a permitir un pequeño detalle justo antes de empezar, y es que como esto se va a grabar, y mi hijo ha cumplido 2 añitos en el día de ayer, 4 de mayo, bueno, pues quizá esto lo vea cuando sea mayor y bueno, pues que sepa que lo quiero mucho y que estas cosas también las hacemos por él. Quizás sea un iluminador o un integrador en aquel momento, ¿no? Bueno, nada, algunos me conocéis, otros no. Yo soy Ben, trabajo en Dinamarca, de hecho es curioso, Sergio comentaba bueno, pues que el ISE se viene para Barcelona, la feria el año que viene y curiosamente yo no me encuentro ya en España, he vivido en México y he vivido en España, que es de donde soy, de Galicia, pero vivo en Dinamarca desde hace ya 3 años porque trabajo para un fabricante de iluminación que es SGM Light o EGM, que muchos de vosotros conoceréis seguramente, que es una empresa basada en Dinamarca, ¿no? Pero bueno, yo a lo que me he dedicado durante muchísimos años es al diseño de iluminación, a ser técnico de escenario, a cargar mucho camión también y tirar mucho cable, de lo cual he disfrutado mucho. Y bueno, también he trabajado como editor de fotografía, como profesor, etcétera. Y tengo la suerte, la gran suerte de estar en contacto con muchos profesionales diferentes, ¿no? de la industria, tanto no solo de iluminación, sino también audio, vídeo, etcétera, y no solo del segmento de la escena, sino también arquitectural y bueno, pues de instalación, etcétera, ¿no? Tenéis por ahí la web oficial y una cosa que os quería contar es que si queréis saber más webinars que no necesariamente estén relacionados con AVIXA, pues tenéis aquí este pequeño link para suscribiros, que si me permitís voy a introducirlo por acá, no sé si podré, ahí os queda en el chat, ¿vale? También el enlace por si alguien quiere inscribirse ahí y dar su consentimiento para que os pueda recibir o enviar un correo cuando tenga algo de contenidos. Como siempre, y como Sergio muy bien contaba, de lo que se trata es de, bueno, pues de intentar que la comunidad tenga la mayor cantidad de contenidos educativos posibles durante estos tiempos difíciles para que cuando volváis, porque vais a volver, pues volváis con muchísima fuerza y con más conocimiento, que es de lo que se trata, ¿no? Yo el primero, que estoy disfrutando como puedo este tiempo para aprender, ¿no? Que es de lo que se trata. Más cosas que os cuento por acá.
Para saber más, si queréis, algunos de vosotros después de ver este webinar queréis saber un poco más, podéis ir a la página web que tenéis ahí, que es mi página web, donde, bueno, pues tenéis las próximas actividades en Google Calendar, en una sección que se llama Resource Center, tenéis los anteriores webinars que he dado para AVIXA y para Infocom, y muchos otros contenidos, vídeos, artículos técnicos, etcétera, todo gratuito y todo accesible. Y en el caso de los 2 webinars que se hicieron para AVIXA con anterioridad, os recomiendo mucho que los veáis porque los contenidos son completamente complementarios, no hay nada que se repita entre los 2 webinars anteriores y estos, y el que vamos a ver hoy, todos están muy relacionados, ¿no? Y después, bueno, pues a los que queráis y seáis diestros con el inglés y queráis saber un poco más sobre iluminación, distintas áreas, pues tenéis la SGM Academy en YouTube o a través de la web de SGM, donde tenemos una serie de vídeos, aproximadamente tenemos como 1 hora de contenidos a día de hoy y cada semana pues vamos añadiendo otro vídeo de 15 minutos, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué contenidos tenemos hoy? Bueno, pues va a ser más o menos 1 hora de presentación, os ruego paciencia porque tiendo a extenderme un poco más de lo necesario, ya me decís por ahí por el chat si está siendo aburrido. Y bueno, pues va a haber primero 1 hora de presentación y luego una sesión flexible de preguntas y respuestas. Y ahí tenéis los 2 webinars que están disponibles desde mi página web y también si vais directamente a... Creo que el de evaluación y selección de luminarias no está disponible en AVIXA por un problema que hubo con Webex, pero el otro de Infocom sí lo tenéis en AVIXA. Y próximamente habrá para AVIXA Latinoamérica otro webinar que haremos el 1 de julio. No tengo muy claro si es julio o junio, quizá Sergio lo puede confirmar, pero creo que es por ahí, ¿vale? Más cosas que os quiero decir, bueno, pues nada, ¿de qué va este webinar? Pues vais a tener 3 partes. La primera parte vamos a intentar comprender de manera muy básica y lo más amena posible un poco sobre fotometría básica, un poco sobre colorimetría básica, solo para entender de alguna manera lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar después, ¿vale? Los tiempos son orientativos. En la segunda parte, que es ya a nivel de aplicación, pues vamos a hacer 2 ejercicios. El primer ejercicio es hablar de un wash estático. Para el que no sepa lo que es un wash, pues es una luminaria cambia color, básicamente se usa para hacer ambientes de color, para hacer una base de color, y vamos a hablar tanto de su fotometría como de especificaciones técnicas, ¿vale? Vamos a ir por todas las especificaciones técnicas, entendiendo qué quiere decir cada cosa, ¿vale? Y como ejercicio B o como segundo ejercicio vamos a hacer lo mismo con una cabeza móvil spot. Obviamente vamos a evitar todas aquellas especificaciones de las que ya hemos hablado en el primer ejercicio y vamos a añadir otras que son más específicas de cabezas móviles, y vamos a hablar también de la fotometría porque hay algunas variaciones, ¿no? Ligeros cambios. La tercera parte es la que me parece más interesante, es un poco de experimento en este webinar con respecto a los otros que he hecho para AVIXA, pero os quería pedir que todos los que tengáis algún tipo de relación especial con una luminaria en concreto, con un aparato de iluminación en concreto, ya porque lo estáis instalando, porque no lo entendéis muy bien, al contrario, porque lo conocéis a fondo, o porque lo usáis mucho como freelance en una empresa de renta, etc. Un aparato de iluminación que os guste, da igual la marca, por favor seleccionarlo, ir a vuestra web, a algún sitio, o si ya lo conocéis, pues tenerlo en mente e ir pensando a medida que vayamos desarrollando el webinar en todas estas especificaciones, cómo se aplican a esa luminaria que vosotros conocéis, y si os parece, al final, al acabar, pues hablamos de las especificaciones de esa luminaria o me comentáis más que cualquier otra cosa vuestras preguntas sobre conceptos de especificaciones técnicas que no hayamos hablado todavía, cosas que os interesen, etcétera, pues hacéis vuestras consultas por ahí. Como ya he hablado con Sergio, por cómo doy los webinars, pues normalmente no estoy muy pendiente de las preguntas, pero sí responderemos a todas las preguntas al final. La gente de AVIXA me ayudará a hacerlo. Y bueno, me interesa mucho eso, ¿vale? Que veáis vuestra propia luminaria, es decir, que el webinar se aplique a cosas que estéis haciendo, que vayáis a hacer, que tenga un uso práctico, ¿vale? Pues vamos a empezar, si os parece. Lo primero de lo que vamos a hablar es de flujo luminoso, ¿vale? Vamos a hablar de fotometría básica. A la izquierda tenéis una definición muy técnica, científica, sacada de IES. Los que no conozcan lo que es el IES o Illuminating Engineering Society,
podéis ir y buscarlo, googlearlo en internet, ir ahí y ver un poco más sobre lo que hacen. Yo soy miembro de IES y mucha otra gente lo es. Creo que es la organización para el mundo de la iluminación que más documentación ofrece, sobre todo desde el punto de vista técnico y científico. Y ahí tenéis una definición que forma parte de un libro que, si no lo tenéis y estáis muy interesados en iluminación, os recomiendo sin duda, que es el Lighting Handbook, que por el hecho de ser miembros de IES ya tenéis acceso a él. Y de esa parte, lo único que os quiero decir es que de esa parte no voy a hablar, ¿vale? Simplemente os lo voy a dejar ahí, la definición en inglés, para el que quiera saber más, para el que quiera ir a la parte técnica. Seguro que hay muchos iluminadores que nos están viendo, que conocerán de fondo o de sobra los contenidos de hoy y quizá les interese saber un poco más datos técnicos, ¿no? Pero lo importante sobre el flujo luminoso es que estamos hablando de la cantidad total de luz visible emitida por una fuente en todas direcciones, ¿vale? Estamos hablando de una luz que cuando hablamos de flujo luminoso o lumen, ¿vale? Que es lo que yo creo que casi todo el mundo es su manera de definir cómo de potente es una luminaria, sobre todo por la influencia del vídeo, donde el lumen y los lumen ANSI tienen mucha importancia. En iluminación tiene una importancia relativa, ¿vale? Es una importancia amplia, pero hay que tener en cuenta siempre que lumen, cuando hablamos de unidad de lumen, lo que estamos hablando de alguna manera es en gran parte de intensidad lumínica real o flujo luminoso real y en gran parte de marketing, ¿vale? Esto hay que entenderlo y todo el mundo nos va a perdonar que lo digamos, pero es casi la herramienta más importante que tienen los fabricantes para decir que su luminaria pues, es muy potente, ¿no? Y el gran problema que tenéis muchas veces con el flujo luminoso es que cuando analizáis las especificaciones técnicas, pues lo que veis es que os hablan de un montón de lúmenes que a veces no tienen ni sentido si lo comparáis con otras luminarias, y hay un motivo por esto, ¿no? Y es que muchos fabricantes lo que hacen es dar el lumen del chip de LED, ¿vale? De la fuente luminosa, no de la luminaria, es decir, de la fuente pasando a través de las ópticas y teniendo una salida determinada, que es lo que vas a usar en escena o en una instalación. Lo que te da normalmente es la fuente de luz, cuál es el flujo luminoso, ¿no? Y esto es engañoso, obviamente, porque al pasar por un montón de ópticas, pues hay una pérdida considerable de intensidad lumínica, ¿no? Entonces es interesante siempre tenerlo en cuenta cuando se valora. Ahí tenéis un pequeño dibujo que os muestra una esfera integrada, que es como normalmente un fabricante mide la cantidad de lúmenes, ¿vale? Y lo que tenéis que tener en cuenta aquí es que se miden todas direcciones, ¿vale? No nos vamos a meter muy a fondo en la manera en la que se mide, pero de alguna manera sí es interesante saber que vosotros, en general, a no ser que tengáis una esfera integrada como esta o tengáis un servicio de terceros que os lo pueda hacer, es muy difícil que vosotros podáis tener o verificar de alguna manera que los lúmenes de los que habla el fabricante son los correctos, ¿vale? Es prácticamente imposible que lo podáis hacer, ¿vale? Aunque hay ciertas fórmulas que más o menos os pueden llevar a algo similar. Lo que sí os puede resultar muy interesante es la intensidad lumínica. Y la intensidad lumínica es la cantidad de luz visible emitida por un haz en una dirección, ¿vale? Y aquí esta es la clave, ¿no? Estamos hablando siempre en un determinado tiro, lo que en iluminación hablamos de tiro, y se mide en candelas, ¿vale? Aquí es la cantidad de candelas que tienes en una determinada intensidad lumínica con un determinado tiro ya te da una idea más clara de hasta qué punto esta luminaria es potente y por qué me sirve o por qué no me sirve, ¿vale? Pero incluso más interesante que la intensidad lumínica que se mide en candelas, para mí es la iluminancia, ¿no? Y es lo que lo que os recomiendo mirar por encima de cualquier otra cosa cuando estáis definiendo niveles de iluminación. Esto en un contexto escénico, normalmente no hablamos de luxes o de food candles, ¿vale? ¿Y por qué no hablamos tanto en un área escénica de esto? Pues porque normalmente los iluminadores de escena nos fiamos mucho por el ojo, por la experiencia, por los niveles, por el contraste. Conocemos las luminarias por lo que dan a nivel de versatilidad y no necesariamente por la intensidad lumínica que tienen, pero además estamos acostumbrados a muchas variables, dado que normalmente cuando estamos en una escena
pues las luminarias que nos llegan son luminarias de alquiler, que han sido mantenidas de diferentes maneras, por diferentes empresas, y no todas te dan la misma intensidad lumínica, ¿no? Hay spots que deberían darte más y sin embargo no te lo dan porque la lámpara no está mantenida, porque no ha habido, no están limpias el sistema óptico, el grupo óptico. Pero la iluminancia o los luxes, ¿vale? La cantidad de luxes en instalación es fundamental, quizá lo más importante, ¿no? Hay una serie de normas, de regulaciones y estándares que básicamente establecen, desde luego IES es uno de los organismos que ayuda a esto, establece pues, unas cantidades mínimas de luxes que alguien necesita pues, para poder desarrollar su trabajo, para a nivel de seguridad asegurar que en una plaza o en un evento deportivo hay suficiente luz como para que no haya problemas, ¿no? A la hora de analizar cuestiones logísticas y en cámara, para los que vengáis del mundo broadcast o de cine, pues es muy importante también los luxes, aunque se usa más el foot candle en los fotómetros normalmente de broadcast o de iluminación de cine. Y es importante, obviamente, porque estamos iluminando para la cámara y la cámara no ve como nuestro ojo y aquello que para los iluminadores de escena muchas veces es suficiente. De hecho, tenemos la tendencia, los iluminadores de escena, trabajar a niveles de iluminación bajos. En iluminación de cine o de televisión, esto es un problema y, bueno, pues seguro que muchos iluminadores que me están viendo pues reconocerán este problema por tantas y tantas veces en las que el fotógrafo viene a tu show, a tu espectáculo, a decirte, ¿me puedes subir el frontal, por favor? Que las fotos no me salen bien, etcétera. Es uno de los típicos problemas y uno de los principales motivos por los que usamos cañones de seguimiento, por ejemplo, para asegurarnos que el artista siempre está bien a nivel de intensidad lumínica, ¿no? Pero bueno, como tenéis ahí, lo más importante de la iluminancia es entender que hablamos de cantidad total de luz visible emitida por una fuente, es decir, por un aparato de iluminación, y aquí otra vez estamos hablando de después de óptica, no de la fuente de luz del chip de LED, ¿vale? En una superficie o área determinada. Y esta es la clave, ¿vale? Cuando hablamos de luxes siempre hablamos de distancias. Hablamos de distancias, hablamos de coberturas, y esto es muy importante entenderlo, porque evidentemente no es lo mismo iluminar una fachada a 10 metros de distancia que iluminarla a 15, y la intensidad lumínica que nos da un aparato, nosotros tenemos que saber cuánto ilumina 10, cuánto ilumina 15, y aunque hay una ley, que es la ley que veis ahí, ese pequeño dibujo que os está mostrando, que al doble de distancia hay 4 veces menos luz, ¿vale? La ley del cuadrado de la distancia o ley inversa, al margen de que tengas esta referencia, tienes que saber que cada luminaria reacciona de una manera diferente a esta ley. De hecho, nosotros, por ejemplo, fabricamos un aparato que no se rige tanto por esta ley, porque hay un punto focal, una distancia focal que varía a través de un sistema de colimación, etc. Entonces, no siempre se aplica, ¿vale? la ley inversa, pero ayuda y mucho a entender cómo se pierde la luz en función de la distancia, ¿vale? Y normalmente todos los fabricantes, como vais a ver en este webinar, os van a dar una serie de parámetros para poder entender qué luz vas a tener, exactamente cuántos luxes vas a tener a una distancia determinada, en un área determinada que quieres cubrir, según las regulaciones que tienes que cumplir, ¿vale? Y esto para los que son de escena, pues lo mismo, todo el mundo puede usar un fotómetro y asegurarse que las luminarias bien están dando lo que tienen que dar, porque vienen de una empresa de alquiler, por ejemplo, o bien, bueno, pues están enfocadas en el sitio en que tienen que estar, dirigidas en el sitio que tienen que estar, etc. ¿Vale? Eso en cuanto a fotometría, de manera muy básica, y como veis ya nos hemos ido del tiempo, pero muchísimo, porque había puesto 5 minutos de referencia, pero creo que es interesante, ¿no? Colorimetría básica. ¿Qué es el espectro luminoso? Bueno, de manera muy simple, ahí tenéis una serie de colores, de izquierda a derecha, ¿vale? Estáis viendo que va del ultravioleta al infrarrojo, ¿vale? Y esta es la luz visible, el espectro de luz visible. Los iluminadores hablamos siempre en nanómetros, forma de onda, ¿vale? O longitud de onda, perdón, longitud de onda. Y lo que estáis viendo ahí, ese gráfico, ese pequeño gráfico, es más o menos lo que os da una fuente LED blanca de 5500 grados Kelvin. Tened siempre en cuenta que una fuente de LED blanca, aunque no os va a afectar mucho a nivel de usuario, es importante saber que las fuentes de luz blancas, las fuentes de luz LED blancas, en realidad son LEDs azules, ¿vale? Que en función de las sustancias que usamos, ¿vale? Fósforo, etcétera,
lo que hacemos es convertirlas en luz blanca, ¿vale? Pero bueno, un poco lo que estáis viendo ahí, en general, tiende a ser lógico que cuanto más estable sea, cuanto menos picos haya y más información haya cerca del 1, ¿vale? Pues más interesante es la luminaria, ¿vale? Da igual, cualquier cosa se puede analizar en base al espectro luminoso, la luz del sol, tungsteno, halógenos o tungsteno, lámparas de descarga, fluorescencia, lo que sea, se puede, tiene un espectro luminoso lumínico o determinado, perdón, y esto lo podemos relacionar entre sí, comparar, etc. Y eso es lo importante, ¿no? Lo que hay que saber. Aquí, como estáis viendo, en esta fuente de luz, pues tenéis un pico en azul, ¿vale? Os quiere decir que da mucho azul, un poco pobre en esa gama entre azul y el verde, y luego, bueno, pues tenéis bastante amarillo, bastante pobre en rojo, ¿vale? Entonces tenéis una media que en normas generales os va a dar una buena respuesta. Esto no quiere decir que sea una mala fuente de luz, ni mucho menos. De hecho, bueno, pues esto probablemente una luminaria LED con este espectro lumínico te va a dar un CRI alto, que es una de las maneras que tenemos de medir la calidad de la luz e incluso un buen TLCI, ¿vale? Es muy raro que tengas una fuente de luz, a no ser el sol, por supuesto, que sea muy equilibrada, ¿vale? Y ni siquiera el sol en todas las partes del día. La visión fotópica, mesópica, perdón, o escotópica, bueno, vamos a ir muy por encima, pero simplemente lo que quiero que entendáis es, primero, que interpretamos mejor el verde que el resto de los colores. Esto es importante entenderlo, porque en todas las luminarias hay mucho verde, ¿vale? Y esto hay que entenderlo. La gente que sea de cine o la gente que sea de televisión, lo sabrá, que se lleven las manos a la cabeza, porque el verde es un problema y las dominantes verdes son un problema. Y habrá otros que sean de más de generación, que lo que digan es, no, cuanto más verde mejor, pues porque va a haber más información y debido a la compresión de color que usa la cámara, etcétera, etcétera. Luego eso lo podemos extraer cuando hacemos colorimetría, cuando hacemos postproducción, ¿vale? Talonaje, y podemos rescatar más información si tenemos más cantidad de verde. Bueno, lo importante es que cuanto más verde tengas en tu luminaria, más potente será cuando haga el blanco, ¿vale? Esto es muy relevante cuando tenéis fuentes de iluminación RGB. Las hay algunas que incluso sustituyen el verde del RGB por un lima o por un menta. Vais a ver fuentes de luz que están usando 5, 6, incluso 7 LEDs en la misma fuente lumínica, y todo esto un poco responde a esto, y también a la necesidad de cubrir cada vez más problemas en el espectro luminoso que hemos visto anterior, pues esas pequeñas curvas o dunas, ¿no? Poderlas compensar con picos, ¿no? A medida que oscurece, importante también, nuestra visión tiende al azul. Esto en los que somos iluminadores de escena pues lo tenemos bastante claro. Muy relevante para arquitectural también, súper relevante. Y que a niveles bajos de iluminación pues tenemos una visión más periférica, ¿no? Esto va a influirnos también cuando analicemos la fotometría. Evidentemente, lo que de alguna manera os quiero contar aquí es que es importante entender que la luz no solo depende de la luminaria, depende de lo que hay alrededor de la luminaria, ¿vale? De la luz parásita que tengamos alrededor, sobre todo en instalación, pero también en escenografía, cuando no se cuenta con una caja negra, ¿no? Completamente aforada, ¿vale? Esto es la última parte que os quería hablar de colorimetría, que es pues lo que llamamos en inglés Black Body Curve, que es algo que está muy en boga últimamente, aunque lleva ahí un montón de tiempo, y que todos los que hayan estudiado iluminación o audiovisual pues probablemente sabrán que tiene mucho que ver con el radiador de Planck, etcétera. Un cuerpo negro sólido al que calentamos hasta que dé un color determinado, y ese color lo relacionamos con una temperatura de color, ¿no? Que básicamente es un tipo de luz, un tipo de blanco que nos va a permitir ver todos los colores, pero con una dominante determinada, ya sea una dominante cálida, de blanco cálido, o una dominante fría, ¿vale? Y es importante tener en cuenta que lo que es el iluminante D65, básicamente, que es, a ver si lo digo bien, es la temperatura de color del sol a las 12 de la mañana en Europa septentrional, ¿vale? Es una referencia del blanco, entre comillas, perfecto, ¿vale? Y el que muchas veces se usa bueno, pues, sobre todo en entornos corporativos, arquitectura, etcétera. Si bien en cine muchas veces se usa el estándar 5600, no 6500, que es el D65, y para interiores se usa 3200, 3000, 3400, etcétera, tanto en arquitectural como en teatro, ¿vale?
y desde luego en interiores de cine. Ahí tenéis lo que llamamos el espacio de color, CIE, ¿vale? Hay muchos espacios de color y últimamente usamos más el que añade un montón de azul, CIELUV, pero normalmente, bueno, pues el que conocemos todo el mundo es el espacio CIE, que es el que tenéis acá, con dos ejes. Habría otro tercer eje, que es el eje Z, y lo que veis ahí, esa pequeña línea que veis ahí, pues es la que os va por todas las temperaturas de color, ¿vale? Desde 1500 grados Kelvin hasta 10.000 grados Kelvin. Esto está relacionado, para el que quiera saber un poco más, puede buscar por Macadam Steps o binning de los LED y puede ver cómo en función del binado del LED, pues se acerca más a esa curva del cuerpo negro, no. Cuanto más próximo esté la luminaria de esa radiación del cuerpo negro o black body curve, de esa curva, pues más precisa será, ¿vale? A la hora de reproducir un blanco en una determinada temperatura de color, ¿vale? Vamos ya a las especificaciones, si os parece. Yo he escogido un producto SGM porque trabajo para SGM y, bueno, pues es lo que más sencillo me resulta, pero evidentemente, como os decía, por favor, pensad en vuestra luminaria, la que más os guste. Lo bueno de iluminación es que a nivel de especificaciones técnicas y más o menos nos brujuleamos o nos entendemos más o menos todas las luminarias y todos los fabricantes, podemos evaluarlos y podemos compararlos, al contrario de lo que ocurre con las consolas de iluminación, que, bueno, pues mucha gente que haga sonido e iluminación sabe que muchos iluminadores desearíamos tener la estandarización que los sonidistas tienen a nivel consolas de iluminación, donde perdón, a nivel de cosas de sonido, y que los iluminadores no tenemos por X razones y porque cada fabricante llama la misma cosa de una manera diferente, ¿vale? Pero ahí estáis viendo una serie de especificaciones técnicas. Un wash, como os decía, un wash es un cambio de color y muchas veces antes se les llamaba así, ¿vale? Y básicamente, bueno, pues una luminaria que tiene un ángulo determinado de haz, ¿vale? Y que nos va a permitir cambiar el color. En este caso, lo primero que estáis viendo ahí es la expectativa de horas de vida de esta lámpara LED. Interesante esto, porque no sé si todo el mundo sabe que es prácticamente imposible que un fabricante, un supplier de un chip de LED y desde luego un fabricante de una luminaria teste sus luminarias por este número de horas, ¿vale? Nadie lo hace. Normalmente se hace por un periodo de 6.000 horas, más o menos, a veces menos, a veces más, y luego lo que se hace es se escala, ¿vale? Se utiliza un ratio, una relación determinada para ir aumentando y para poder asegurar, entre comillas, ¿vale? Con todas las de la ley, porque este proceso está aceptado por la IES y por otras asociaciones, decir que, bueno, pues que la luminaria va a durar ese número de horas, ¿vale? Pero esto no quiere decir que todos los LED, todos los chips de LED vayan a durar 50.000 horas, algunos de ellos morirán, ¿vale? Y tampoco quiere decir que ningún fabricante vaya a asegurar que todas las luminarias o la gran mayor parte de ellas vayan a funcionar durante ese número de horas, ni muchísimo menos, ¿vale? Cada fabricante te da una garantía. Es extremadamente extraño que un fabricante te dé garantía por una fuente de luz, por los chips de LED, y normalmente fallan otras cosas, no falla el chip de LED, fallan los drivers o las fuentes de alimentación, etcétera. Pero es interesante saberlo, ¿vale? Que cuando hablamos de número de horas es una estimación, una escala, una idea promedio, ¿vale? De lo que van a durar, y esto no tiene nada que ver con la pérdida lumínica, ¿vale? Muchas veces vais a ver fabricantes que os dicen este número de horas L70 o L80, ¿vale? Que os están diciendo que el 80 básicamente lo que te está diciendo es que con una pérdida del 20% en la intensidad lumínica van a durar este número de horas, ¿vale? Tenéis un montón de información sobre ello, no me quiero extender más, pero quería dejar eso claro. Fuente de iluminación, como podéis ver ahí, en este caso, esta luminaria te está diciendo que tiene 24 lentes, ¿vale? Que son las 24 que podéis ver ahí. Cada una de ellas va a tener un chip de LED, en este caso es multichip, tienes RGB y white, o sea, rojo, verde, azul y blanco, y que en total cada uno de ellos pues tiene 24 vatios, ¿vale? Esto de los vatios es algo que es interesante tener en cuenta si vas a evaluar dos luminarias del mismo fabricante, con el mismo tipo de diseño óptico, etcétera. Pero si no, realmente no tiene demasiado sentido fijarse en los vatios aquí. ¿Por qué? Pues porque el rendimiento óptico que cada luminaria va a dar
depende de muchísimas cosas, de la gestión térmica, de los drivers, del diseño óptico, de cómo se haya montado la luminaria, del propósito, etc. Y no tanto de los vatios, ¿vale? Lo digo porque mucha gente, yo incluido, en otro tiempo usamos esta definición de los vatios. Oye, este par es de 10 vatios o de 20 vatios o 6 vatios, etcétera, para medir cómo de intenso es. Muchas veces en Rider también se hace así y no tiene mucho sentido, ¿vale? En cuanto a la óptica, que es el tercer apartado, ahí está diciendo que son 10 grados. Y básicamente lo que se está diciendo es que este wash en concreto tiene un tiro muy, muy cerrado, ¿vale? En general, en iluminación, cuanto menor es el número a nivel de grados, más cerrado es el haz, ¿vale? Y cuanto más grande es el número, más abierto es el haz. Esto es una noción de cobertura, ¿vale? La gente de sonido lo entenderá perfectamente porque está muy relacionado con lo que ocurre con los line array, por ejemplo, muy parecido. Básicamente lo que te está diciendo es que este aparato, bueno, pues está cubriendo un área muy pequeña, muy poco ancha, si estás iluminando de cerca, ¿vale? Pero como cualquier luz, lo habéis visto antes en fotometría, ¿os acordáis de la ley del cuadrado de la distancia, de que al doble de distancia tienes 4 veces más luz, o menos luz, perdón? Básicamente lo que se está diciendo es que, obviamente, el aparato, si lo tienes más lejos, va a dar menos intensidad lumínica, ¿vale? Pero como visteis en el gráfico, también va a expandir, va a abrir, el cono de luz se va a abrir, ¿vale? Con lo cual 10 grados de apertura a muy poca distancia del objeto luminar no es gran cosa, es muy poco amplio, pero a grandes distancias sí funciona bien, ¿vale? Y cuando tienes que hacer tiros muy largos, a veces te encuentras en un edificio que tienes que iluminar a 50 metros de distancia, a veces mucho más, o estadios. Es importante saber que hay que optar por un ángulo cerrado, porque si no lo que va a ocurrir es que enseguida se te va a perder la luz con el propósito de dar mucha cobertura en un espacio muy cercano, ¿vale? El material que os está poniendo ahí de la lente, bueno, simplemente pues, está diciendo que es que el cristal frontal, ¿vale? Es cristal templado, ¿vale? Pero básicamente esto solo os tiene que influir cuando estáis en una instalación y sabéis que pues, puede haber vandalismo, si está accesible a la gente, la luminaria. Y bueno, algunas empresas de alquiler sí lo tienen en cuenta a nivel de durabilidad, si le van a dar mucho trote, ¿no? A la luminaria, si la van a usar mucho, ¿vale? Filtros. Aquí esto es una tendencia que cada vez es más común en iluminación, que es usar filtros magnéticos que lo que hacen es abrirte el haz, ¿vale? Estamos hablando de un haz muy cerrado, acordaros, 10 grados, si le ponemos el filtro adelante, sobre todo filtros holográficos que reducen o tienen menos pérdida de luz, ¿vale? Al meter este filtro delante, lo que va a hacer es que de un ángulo cerrado lo va a aumentar, ¿vale? Lo va a hacer más amplio. Y de esta manera, con una sola luminaria y usando filtros, puedes cubrir distancias cercanas y distancias lejanas, ¿vale? El problema siempre va a estar lejos porque no hay filtro para cerrarte más el haz, ¿vale? Los hay elípticos que lo que pueden hacer es que de una manera muy amplia, ¿vale? En vez de tener mucho horizontal, pues tengas una horizontal muy cerrada y que la energía se vaya al vertical, ¿vale? Sí hay filtros elípticos, pero nunca va a ocurrir que vas a tener un filtro que te va a dar de 45 grados, 10 grados y sin pérdida de luz bueno, directamente no hay filtros que lo puedan hacer, ¿vale? Pero sí al revés, ¿vale? De haces cerrados a haces abiertos. El hecho de que ponga magnético, básicamente, y que es Easy Fit, lo que dice es que simplemente tú acercas el filtro a la luminaria y tan pronto lo acercas a la luminaria tiene en el frontal imanes, ¿vale? Igual que o lo tiene en el marco del filtro y se va a quedar adherido ahí, ¿vale? Sin necesidad de tornillos, etcétera. La temperatura de color que veis ahí está diciendo de 2000 grados Kelvin a 10.000 grados Kelvin. Bueno, esto quiere decir que esta luminaria puede cambiar la temperatura de color, es decir, un blanco cálido hasta un blanco frío, cualquier tipo de blanco. Recordad, la temperatura de color permite seguir viendo todos los colores, ¿vale? Pero les da una dominante cálida o fría. Y lo que os está diciendo es que esta luminaria tiene un rango lineal, ¿vale? Que puedes ir desde el blanco cálido hasta el blanco frío de manera lineal y fluida, ¿vale? Desde 2000 grados Kelvin, que es más o menos lo que te da una lámpara de sodio, ¿vale? De las antiguas, las veis mucho en iglesias, esta luz muy, muy amarillenta, ¿vale? Hasta 10.000 grados Kelvin, que es más o menos la luz del sol en un día nublado, ¿no? Muy nublado, que es muy azulado, ¿vale?
Y después tenéis, os pone opciones de color y veis que pone negro y Custom RAL. ¿Qué es esto del RAL? El RAL es para los que hagáis instalación arquitectónica, etcétera, y tengáis que montar luminarias ahí. Obviamente la luminaria va a estar a la vista, o casi siempre va a estar a la vista. A veces está en un poste, a veces está en el suelo, a veces está insertada en la propia fachada. Y básicamente este RAL, lo que os está diciendo es el tipo de color exterior, a nivel, digamos, la carcasa del aparato, ¿vale? ¿Qué tipo de color va a tener? Y este color RAL es un color que usan mucho los arquitectos, instaladores, etcétera, con lo cual os resultará sencillo saber qué color RAL está usando la fachada, ¿vale? Los materiales de la fachada, el sitio al que vas a iluminar, para que cuando sea de día, pues la gente vea la fachada del edificio y pueda ver el aparato en el mismo color, ¿vale? Y en este aparato en concreto te permite hacer eso, ¿vale? Te permite cambiar el color de la carcasa. Es algo que en aparatos de instalación es bastante común, ¿vale? Seguimos. ¿Esto del IP qué es? Bueno, IP significa Ingress Protection. Podéis googlearlo, podéis encontrar muchísima información sobre ello. Aquí os está diciendo que es IP66. No quiero entrar a fondo en ello porque va a haber otro webinar aquí en Avixa dentro de un mes, más o menos, si no me equivoco, en el que vamos a hablar de ello, ¿vale? Pero básicamente de lo que va es que la luminaria está protegida. El primer número del 66, el 6, tiene que ver con el ingreso de sólidos o de polvo, ¿vale? 6 significa que está completamente protegida, lo que se llama en inglés dust tight. El polvo no puede entrar, ¿vale? Y por lo tanto no hay que hacerle mantenimiento a nivel de limpieza. El segundo número, el segundo dígito, el 6, lo que está diciendo es que está protegido contra chorros de agua de alta presión, ¿vale? Esto quiere decir básicamente que si estáis en un resort y tenéis estas luminarias aquí y cada día se limpia con una Karcher, que lo llamamos en España, no sé cómo lo llamáis en América Latina, pero básicamente, bueno, pues darle con agua de alta presión sobre el aparato no lo va a estropear, ¿vale? No va a generar problemas, ¿vale? Pero no quiere decir que esté absolutamente cerrado y encapsulado como para que lo puedas poner debajo del agua. Eso sería de manera temporal un IP67 y si es de manera permanente sería un IP68, ¿vale? Y hay mucha literatura sobre esto también, porque hay que entender que el IP68, el test depende de lo que el fabricante dice que la luminaria puede hacer, ¿vale? No hay un test estándar para el IP68, sino depende un poco de lo que el fabricante promete, ¿no? Y siempre digo lo mismo, tener por seguro que cuando un fabricante habla de IP, siempre es preciso y siempre te dice lo que es, porque tiene mucho más que perder el fabricante que el usuario, hablando de una IP que no puede conseguir, porque los problemas van a llegar sí o sí. Cuando los instalas en una instalación permanente y llueve, si el aparato, si esa IP 65 o 66 no es real, todo el mundo se va a enterar. Lo que es el EPA o EPA o Effective Projected Area, esto es muy relevante para los que hacéis instalaciones sobre postes, ¿vale? Es una medida que se hace mucho en Estados Unidos y básicamente lo que os está indicando es la resistencia del aparato al viento, ¿vale? Tened en cuenta que en Estados Unidos pues hay muchos lugares, os ocurre también en México y en otros lugares del Caribe, donde hay pues condiciones ambientales muy extremas y vientos huracanados, etcétera. Y a veces tienes los aparatos a mucha altura, ¿vale? Tienes postes a 10 metros o 5, 6, lo que sea, ¿no? Y básicamente esta EPA os ayuda, este dato, os ayuda para hablar con el fabricante del poste y aseguraros de que el poste, lo que llamamos los brackets o las monturas, ¿vale? Las garras están, digamos, optimizadas para la luminaria que estáis usando, ¿vale? Y es muy diferente si la luminaria es plana, si la luminaria va a estar angulada o va a estar recta, si la luminaria es circular, etcétera, etcétera. Hay un determinado coeficiente, drag coefficient, que es el que usas en este caso, pero normalmente el fabricante simplemente te da este dato, que siempre es en pies cuadrados, ¿vale? Y es así pues porque en Estados Unidos tiene más importancia, ¿vale? Que en Europa. La certificación IKE o IKE, que decimos en inglés, ¿vale? Es una certificación de impacto, ¿vale? Y otra vez, muy interesante para instalación, no tan interesante para rental, aunque yo predigo o considero que va a ser mucho más importante en el futuro, ¿vale? Para el rental y para la escena, porque realmente lo que te está indicando es cómo de fuerte es la luminaria o cuánto puede aguantar impactos, ¿no? Que cuando se cargan camiones
y sobre todo cuando se hace dry hire, es decir, cuando una empresa alquila a otra empresa para que haga un concierto, pues son valores relevantes, ¿no? Entonces, tener una luminaria que te pueda durar 10 años subalquilándola, pues es interesante, ¿no? Y a mí me da la sensación ahora mismo, además que estamos con este tema de la pandemia, que la tendencia de la iluminación en general va a ser hacia tener aparatos que duren más, ¿vale? No como hasta ahora, que lo que hacíamos es tener aparatos, bueno, nos guiábamos por el diseño, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues este año queremos algo diferente, una gira diferente, queremos una luminaria que pueda hacer algo diferente. Entonces, de alguna manera, el diseñador obligaba a la empresa de alquiler a comprar equipo nuevo, si no cada año, cada 2 años, cada 3 años, y muchas veces las empresas de rental se quejan de que no tienen manera de que esa inversión vuelva, ¿no? Es decir, alquilarlo lo suficiente como para poder pagarlo y sacarle dinero, ¿no? Y hacerlo rentable, que es la manera en la que trabajábamos en los 90, más o menos, normalmente con aparatos que aún a día de hoy, aún ves cabezas móviles, los que sabéis de iluminación, pues todavía veis Mac 600 o Mac 500 de Martin, por ejemplo, que es un aparato de mediados de los 90, todavía los veis ahora en escenario, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esto va a volver y estas 3 certificaciones de las que hemos hablado se relacionan con eso, ¿no? Pero luego tenéis otras certificaciones que veis ahí, que esta ya es documentación certificada por alguien más, ¿vale? No es la empresa diciendo este aparato es así, funciona de esta manera, sino que es un organismo, ¿vale?, que está certificando que ese aparato cumple con una serie de medidas. Y a los que hacéis mucha integración, esto seguramente os resultará muy interesante porque sé que en México tiene las normas NOM y, si no me equivoco, esto se está extendiendo a otros países y, si no me equivoco, Chile, Brasil está incluyendo sus propias, o están en procesos de tener sus propias normas. Y, bueno, esto es un no parar, si me permitís que diga esta expresión, porque siendo parte del área de fabricantes, siendo product manager, estando muy involucrado en esto, a veces es un poco difícil de gestionar porque cada país tiene su propia certificación, llevarlo al laboratorio en cada país, abrir el aparato, destruir el aparato básicamente, esto perjudica a los distribuidores, a los usuarios, y nunca se sabe hasta qué punto el equilibrio entre lo que se perjudica destruyendo la luminaria favorece el evitar que haya aparatos que no cumplen con las normativas o seguridad, etcétera, ¿no? Esto es una opinión personal, pero la realidad es que, bueno, pues ahí cada país tiene su propia normativa. Algunos son muy estrictos, como el caso de Estados Unidos, otros no lo son tanto, como el caso de Europa, a pesar de que el nivel a nivel de ingeniería y de manufactura pues es muy alto. Quizá por eso no hay tanta preocupación con las certificaciones de terceros. Y ahí veis que lo que veis como CE, bueno, pues son una serie de directivas, una serie de normas que tenemos aquí en Europa, y hay 3 que os remarco ahí. Una es EMC, básicamente esto se ciñe al aspecto electromagnético, ¿vale? Estas son una serie de normas que lo que intentan evitar o lo que intentan asegurar es que tu luminaria no va a tener problemas de interferencias, etcétera, con aparatos que tengas a tu alrededor. Y prácticamente cualquier aparato electrónico tiene que pasar por ello, como por ejemplo un teléfono móvil, etc. Y eso es lo que quiere decir, ¿vale? El siguiente, RoHS, básicamente lo que está previniendo, lo que está asegurando es que no hay sustancias tóxicas o sustancias peligrosas con las que se haya construido el aparato en cuestión, ¿vale? Y lo último es una directiva, el EVD, es una directiva de bajo voltaje, que os está diciendo que el aparato es seguro, ¿vale? Para operar en ambiente doméstico, etcétera, etcétera, y también profesional, ¿vale? Justo debajo tenéis unas certificaciones que ya no todo el mundo conocerá también y que son, bueno, muy destinadas al otro lado del charco. A nosotros en Europa no nos afecta tanto, de hecho, nadie la pide aquí en Europa. Sin embargo, es interesante el tipo de test que se hacen para tenerlas, etcétera. Uno es el CSA, que es el sistema canadiense de certificaciones. Básicamente lo que te está diciendo es que cumple con una serie de normativas para que el producto se pueda instalar en Canadá. Esto no aplica tanto a nivel privado, es decir, una empresa de alquiler que quiere comprar una serie de luminarias, sino más a nivel público o con clientes que pues van a través de una agencia, etcétera, y que tienen una serie de estándares y piden al fabricante que cumpla con esos estándares, ¿vale? Esto siempre viene del fabricante. La versión americana es esa que tenéis como UL,
Y hay otra, que es la que, en nuestro caso, es la que conozco más porque es la que nosotros utilizamos, pero lo veréis con muchos otros fabricantes, que es esto de ETL. ETL es una empresa que se llama Intertek, ¿vale? Son los que certifican con el ETL y os pueden certificar CETL, os pueden certificar ETLUS o os pueden certificar CETLUS, ¿vale? Y básicamente la C es de Canadá, la US es de Estados Unidos. Y lo que os está diciendo es que tanto si tiene esta ETL, tanto en Estados Unidos como en Canadá, se puede instalar sin ningún problema. Nunca vais a tener problemas para vender el producto allí, en estos países, y montarlo en cualquier instalación. Estáis protegidos de alguna manera. Estas certificaciones, para el que lo quiera saber, si contáis con luminarias que no están certificadas ETL, aún así podéis pedir una certificación en la localización, ¿vale? Podéis hablar con Intertek, que vaya allí, que os la haga y os cobra un montante por ello, os pedirán una serie de planos sobre el aparato. No todo fabricante te va a proveer eso, normalmente en función del precio que estás pagando por la luminaria, pues os van a dar más información, más documentación sobre ello o no. Pero básicamente lo que hay que entender es que los tres son de alguna manera competidores, ¿vale? O están relacionados, porque, bueno, pues Intertek cumple con esto, pero UL es una empresa diferente, ¿vale? Y funciona en base a estándares diferentes, y habrá dealers a las que le venga bien UL o ETL, etcétera. Lo importante es saber que o una u otra, ¿vale? Después, el mounting point, básicamente esto es cómo montas la luminaria con una garra determinada, ¿vale? Lo que te está diciendo es que en la base de la luminaria, si le diéramos la vuelta, veríamos 3 veces 2 agujeros, ¿vale? Cada uno de este agujero va un quarter turn, que es una manera muy, un cuarto de vuelta, ¿vale? Que es una manera muy habitual de usar brackets o soportes en iluminación, y sobre todo en cabezas móviles, y que muchos fabricantes lo tienen estandarizado. Normalmente se llaman omega brackets, ¿vale? Porque tienen esta forma omega de una pequeña U invertida, y básicamente lo que te está diciendo es que puedes montar 3 omega brackets ahí. Puedes montar 3 soportes diferentes, y que al montarlo vas a tener que girar, ¿vale? Manual. Esto para instalaciones permanentes no os lo recomiendo, ¿vale? No os lo recomiendo por 2 cosas. Primer punto, porque estas partes no están protegidas contra la corrosión, ¿vale? Entonces, porque es una parte móvil. En general, cuando tenéis partes móviles, en general, en iluminación, accesorios, viseras, etcétera, esas partes, si las tenéis en una instalación permanente en intemperie, expuesta a la lluvia, etcétera, se acabarán corroyendo, ¿vale? O sea, eso es cuestión de tiempo que generen corrosión, ¿vale? Entonces, por mucho que las protejas, a veces haces el deltasil y le das un baño, a ver, las anodizas, hagas lo que hagas, tienden a generar problemas, y por eso la mayoría de fabricantes de instalación ni las ofrecen, ¿vale? En este caso, esta misma luminaria está disponible con lo que se llama M10, tornillos M10 o M10, que son stainless steel, acero inoxidable, etcétera. No es muy importante eso. Lo que es importante entender es que siempre que se especifica una luminaria para instalación permanente, es interesante que use estos tornillos, ¿vale? Vamos a intentar avanzar un poco más. Veis que ahí tiene el cable de seguridad, os está diciendo que está en la parte de abajo, ¿vale? Eso es lo que significa bottom mount. Y bueno, ya entrando un poco más a las funcionalidades del aparato, pues está diciendo primero que hay 6 paneles independientes que son controlables, ¿vale? Básicamente son píxeles, ¿vale? Que esos 24 lentes se van a poder dividir en 6 segmentos diferentes que podéis controlar de manera independiente para hacer matrices, pixel mapping, etcétera, ¿vale? Os está diciendo que a nivel de tilt lo puedes angular 220 grados, ¿vale? No hay pan, porque en este caso es estático, ¿vale? No es una cabeza móvil. Luego está diciendo que el tipo de sistema para cerrar el tilt, para asegurarlo, es esa knob, que básicamente pues lo hacéis manual. Hay otros sistemas, hay algunos sistemas, hay luminarias para instalación permanente que vienen con llaves específicas, ¿vale? Pig nose, que se suelen llamar, que quiere decir en español nariz de cerdo, ¿vale? Que es por estos 2 agujeritos que vienen ahí, y que es una llave especial para asegurar que no haya vandalismo, ¿no? Y que alguien te lo pueda redirigir. Sobre todo tener en cuenta que en instalación vas a tener aparatos ahí tranquilamente 5 años, 10 años, incluso 15, ¿no?
Bueno, luego os habla del dimming. El dimming es la regulación, la intensidad lumínica de 0 a 100, ¿vale? Cómo de intensa va a ser la luminaria, esto lo tenéis que gestionar a través de un controlador o directamente en la luminaria con valores manuales, pero básicamente está diciendo que es electrónico. Esto es porque luminarias antes, hablamos de, ahora ya es casi imposible verlas, pero bueno, en cabezas móviles todavía se ven lámparas de descarga. Bueno, pues cuando es una lámpara de ese tipo, una lámpara de descarga o una lámpara de tungsteno, no puedes regularlo de la misma manera, ¿no? En el caso de las lámparas de descarga lo tienes que hacer con algo mecánico que se ponga delante de la luz, ¿no? Veis ahí que os pone dehumidifier, y esto es algo muy específico de SGM, no os voy a hablar mucho de ello, que sepáis simplemente que tiene que ver con una pequeña pieza electromecánica, ¿vale? Que lo que hace es echar el hidrógeno que está dentro de la luminaria fuera, y si no hay hidrógeno, pues no hay agua, básicamente. Entonces es como si estuviera, como si fuera una máquina de humo a la inversa, ¿vale? Está echando fuera constantemente hidrógeno para que no se pueda formar humedad dentro y no pueda haber corrosión. Y esto es porque, aparte, mucha gente se preguntará por qué, si es un aparato IP, por qué tiene humedad dentro. Y esto es porque los aparatos IP es muy, muy raro que se sellen. A veces algunos aparatos pueden hacerlo, pero no se suelen sellar completamente porque generan muchísimo calor y eso, el aire acaba saliendo por algún lado. Hay una diferencia de presión entre dentro y fuera, por lo cual la mayoría de aparatos IP usan una pequeña válvula Gore-Tex, ¿vale? Que permite pasar el aire, ¿vale? No pasan las gotas de agua, pero sí pasa la humedad, ¿vale? Igual que os pasa con vuestras botas, que muchas veces, bueno, pues tenéis los pies húmedos, ¿vale? Pero no os llegáis a mojar por completo, pero os quedan húmedos, ¿vale? Que incluso con unas botas Gore-Tex. Ahí veis que hay un modo de emulación y dice que son filtros de color. Bueno, básicamente lo que os está diciendo aquí es que para los que trabajan a la vieja usanza en teatro, por ejemplo, está diciendo que os puede reproducir con presets, ¿vale? Los mismos colores que puedes obtener con una lámpara de tungsteno y un filtro delante, ¿vale? Luego os dice eso de 16-bit control, básicamente os está diciendo que tenéis 2 canales de MX por cada una de estas funciones, ¿vale? Que podéis controlar el rojo, por ejemplo, con 2 canales de 8 bits, ¿vale? Esto no me quiero extender mucho más, pero básicamente lo que hace es que sea mucho más fluido. Tienes mucho más recorrido, más pasos intermedios de 0% a 100%, ¿vale? No todo el mundo lo usa, pero es interesante poder tenerlo. En cuanto a cableado, ahí veis que os está diciendo que tenéis 5 pin XLR, completamente estándar de DMX, 13 modos DMX, que son 13 personalidades diferentes de DMX, con esos canales que veis ahí, ¿vale? Con 4, 6, 8 canales, 9, pues porque en algunos tendrás más píxeles, algunos de esos píxeles van a ir a 16 bits, tendrás estrobos, tendrás corrección de color, etc. Cuantos más tengas, más complicado va a ser administrarte con ellos en control, en la consola, y menos parámetros te van a quedar para otras luminarias, pero si son vitales en tu show y quieres un control muy, muy, muy preciso, pues te va a ayudar a tener más canales, ¿vale? En cuanto a protocolos, muy rápido, ahí tenéis TRMX y Wireless DMX, básicamente es DMX inalámbrico, ¿vale? Y tenéis distintas generaciones ahí, ¿vale? Os está diciendo que es compatible con todas esas generaciones. Tenéis varias marcas ahí que hacen DMX inalámbrico y, bueno, no todas respetan el estándar, pero es similar, ¿vale? Luego tenéis lo que es USIT DMX 512A, que es el estándar de DMX que todos conocemos, y RDM, que significa Remote Device Management, y que básicamente es un protocolo de control bidireccional, en el que no solo envía información de una controladora o de una consola a una luminaria, sino que también recibe información de la luminaria, como por ejemplo, mi dirección de MX es esta, estoy con esta personalidad de MX, mi sensor de humedad está indicando que estoy al 100% o al 80% y va a haber un problema con esto, y básicamente desde el controlador uno puede cambiar la dirección de MX, cambiar la personalidad, monitorizar todos estos sensores, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un sistema estándar desde hace muchísimos años en iluminación escénica, no tan común en iluminación arquitectónica, pero cada vez más común, ¿vale? Para el adresado, que se dice en América Latina, y los ajustes, bueno, pues este aparato en concreto pues tiene un display OLED, ¿vale? Standalone os está diciendo que podéis usar el aparato sin necesidad de un controlador también,
¿vale? Haciendo esos 3 programas que os está diciendo ahí con 24 escenas diferentes, ¿vale? Después, a nivel de MX inalámbrico, acordaros que hemos hablado antes de que tiene una serie de generaciones y protocolo, etcétera. Aquí lo que se está diciendo es que es de una marca en concreto, ¿vale? Que es Lumen Radio, pero puede ser Wireless DMX, que por cierto ahora pertenece a Lumen Radio también, puede ser City Theatrical, hay muchas marcas que hacen DMX inalámbrico. Aquí os está especificando cuál, para que si usáis DMX inalámbrico tenéis transmisores pues que sean compatibles con esto. Y os está diciendo también que el RDM, esta conexión RDM que va a través del cableado DMX, también la podéis tener en este aparato de manera inalámbrica, ¿vale? Luego os está diciendo, bueno, pues DMX in y out, os está diciendo que los conectores son IP67, interesante porque los conectores IP67 son conectores que se pueden sumergir de manera temporal, ¿vale? ¿Por qué es importante? Pues porque mucha gente se olvida cuando usa luminares IP, se olvida de usar cables DMX que sean IP también. Y a veces estás en un festival o algo así, los cables van por el suelo, no se le ha puesto ningún tipo de plástico, ni protección, ni nada de nada, y a veces el agua sube y se quedan cubiertos por agua, ¿no? Y lo que te está asegurando de alguna manera el tener un conector de este tipo es que no vas a tener problemas en el show, ¿vale? Los conectores de potencia os está diciendo que son True One, como sabéis es un sistema propiedad de Neutric, ¿vale? Y os está diciendo que tiene un input y un output que en realidad no es tanto output, sino que la corriente pasa al siguiente, ¿vale? Esto es muy importante, ley de Ohm, calcular que no tienes demasiadas luminares conectadas entre sí, ¿vale? Entre el link-through. Y luego tenéis, bueno, pues a nivel de electricidad os está diciendo algo interesante que es cuál es el voltaje nominal y el voltaje máximo, ¿vale? El voltaje nominal es el voltaje para el que la luminaria está diseñado, ¿vale? Y del que os tenéis que fiar más. Alguna gente preguntará, bueno, ¿para qué lo quiero tan amplio? Bueno, en Estados Unidos muchas instalaciones van a 277 voltios, ¿no? Y bueno, aparte de eso tienes un máximo, y ese máximo te está diciendo que el aparato está protegido contra picos, etcétera, ¿no? En este caso es muy amplio, a veces los tienes menos. Bueno, básicamente lo importante es entender de qué estamos hablando, ¿no? Refrigeración, es lo primero que tenéis ahí, os dice que puede ser activa, en este caso es activa, esto quiere decir que tiene un ventilador, ¿vale? Simplemente, si no sería pasiva. Luego os dice que humedad es un 98%, tiene sentido que está protegido contra eso, contra un ambiente que tiene un máximo de 98%, porque es IP. Un rango de temperaturas donde os lo quise poner aquí para que os fijéis que es interesante que no es lo mismo almacenamiento que encendido que operarlo, ¿vale? Es muy, muy diferente. Y bueno, una serie de protecciones, la más interesante es la última, que básicamente te está diciendo que hay un mínimo a la superficie que quieres iluminar, ¿vale? Para mantenerte parámetros de seguridad. Ahora vamos a ver un poco de la fotometría. Y aquí estáis viendo, lo que es interesante es, ahí tenéis light output, ¿vale? Y ahí estamos hablando de lúmenes. Acordaros que estamos hablando de flujo luminoso. Está diciendo el máximo de lúmenes en todas direcciones, todo lo que puede dar la lámpara, ¿vale? Y luego veis que pone ahí beam angle y field angle. Y esto es muy importante, lo vamos a hablar ahora en el siguiente slide. Y luego te pone la temperatura de color, ¿vale? También te dice el consumo, 490 vatios, y es importante saber el consumo cuando evalúas un archivo fotométrico porque te está diciendo las condiciones en las que lo está usando. Si está usando los ventiladores o no, si están a máxima potencia o no, etcétera, etcétera, ¿vale? Otra cosa que os quiero decir es, ahí arriba veis que el nombre de la luminaria os dice la revisión, que es la número 3, que todos los LEDs están encendidos, eso quiere decir all on, que están calibrados, ¿vale? Que han pasado por un túnel de calibración, es decir, que están dando un blanco puro, que en el caso de SGM es alrededor de 6.000 grados Kelvin, y que es un pico, ¿vale? No se está dando un valor LM79, que es un valor estabilizado a nivel de calor. Es decir, no se está diciendo que esta respuesta es la que vas a tener después de 5 horas operando, ¿vale? Lo que se está diciendo es que es intensidad máxima que puede dar el aparato viniendo de frío, ¿vale? Y aquí tenéis algo que es estándar para todas las luminarias. Aquí tenéis la diferencia entre tiro, ¿vale? Con beam angle y field angle, y la distribución polar. Me quiero centrar mucho, porque básicamente el gráfico que tenéis a la derecha es una cuestión de simetría, ¿vale? Cómo de simétrico es el aparato y qué respuesta tiene en grados. Recordad que este es un aparato de 10 grados, es muy cerrado, ¿vale? Pero me interesa más el diagrama de luxes,
donde podéis ver la distancia, ¿vale? A 0 metros, 2, 5, 10 metros, 50 metros, os está diciendo cuántos luxes tienes. Fijaros ahí abajo, os está diciendo que a 2 metros tenéis 88.645 luxes, ¿vale? Que es lo que tú necesitas para saber en una fachada, ok, tengo que tirar a 10 metros de distancia desde un poste, tengo que saber que me da este número de luxes, ¿no? Puede ocurrir que estés iluminando 50 metros y entonces, si necesitas 140 luxes o más, sabes que la luminaria te da eso que necesitas en blanco, ¿vale? Pero es interesante también ver que ahí veis que tenéis dos valores, no sé si me veis el ratón, pero veis que al final de todo veis un valor que pone 50% y otro que pone el 10%. Bueno, 50% es lo que llamamos beam angle, ¿vale? El ángulo de haz. Y básicamente te está diciendo que es la cobertura que te está dando en grados un aparato desde el punto más potente en intensidad lumínica, ¿vale? Que siempre es el centro, lo que llamamos en inglés el hotspot, hasta que pierde el 50% de esa intensidad lumínica. O sea que no está valorando la intensidad lumínica que va del 50% a cero. Eso lo está excluyendo, eso no forma parte del ángulo de haz que te está dando, ¿vale? Entonces lo que te está diciendo aquí es que este aparato tiene en beam angle, que es el 50%, tiene 9,8 grados, que son los 10 grados de los que hemos estado hablando. No exactamente 10, 9,8, ¿vale? Y abajo veis que en cada distancia, por ejemplo 5 metros, si estamos en 5 metros, veis que os pone que el ángulo de haz a 50% es de 0,86 metros. Eso está diciendo que la apertura, el área que estás iluminando, es de 0,86 metros. Eso es el área que vas a iluminar, ¿vale? Entonces eso te ayuda mucho para saber si tienes que cubrir una fachada con 10 aparatos, saber cuánto te va a abrir cada uno de los aparatos a 10 metros, ¿vale? Para poder estar seguro. El ángulo de enlace es lo que nosotros en iluminación normalmente consideramos ángulo útil, ¿vale? Y el ángulo de campo o de visión es el field angle, es ese que veis al 10%, que es lo mismo desde el punto más intenso hasta el 10% de la intensidad lumínica y se excluye del 10% al cero, ¿vale? Y eso es cómo funciona básicamente un archivo fotométrico a nivel de diagrama de luxes. Lo vais a ver en todas las marcas, de una manera u otra te están contando eso, ¿vale? Otra cosa que os quería contar, también muy genérico, es, ya lo sabéis, primero a la izquierda tenéis un beam profile que os está diciendo que el aparato tiene 5 grados hacia un lado negativo, 5 grados hacia el otro, para un total de 10 grados, ¿vale? Y os está mostrando el pico, es decir, en el centro tienes la máxima intensidad lumínica, ¿vale? Que en este caso es potencia relativa, y la vas perdiendo, y ves de qué manera la vas perdiendo. Es un aparato muy direccional, muy fácil de controlar, digamos, en el sentido de que no se te va luz parásita para otros lados. Que no tiene por qué ser bueno. En una instalación en la que estás mezclando 10, pues es interesante tener un buen degradado entre aparatos también, ¿no? Y al lado os está dando la distribución espectral, que básicamente es lo que vimos al principio. El flujo luminoso está diciendo cuánta cantidad de qué color en longitud de onda tiene este aparato en concreto, cómo de estable es esta distribución espectral. Y como veis, por lógica, el aparato es un aparato RGB con LEDs rojos, verdes y azules, tienes picos en rojo, verde y azul, ¿vale? Lo cual es perfectamente lógico. Vais a encontrar más información en especificaciones sobre fotometría y quiero ir muy rápido por ellos para que lo veáis ahí. Ese ángulo de haz, ese beam angle, es de lo que hemos estado hablando antes, de ese 50%, y aquí os está diciendo que con una lente de 10 grados te está dando un 11 grados, ¿vale? Recordar que antes en el archivo fotométrico, que fue un test específico, el laboratorio nos está diciendo que son 9,8, mi recomendación es que os fiéis de eso y no tanto de lo que os dice el fabricante. Y veis que os está diciendo, el ángulo es de 11 grados para la lente de 10 grados. Esto es porque muchas veces el fabricante llama a la óptica de manera diferente al ángulo de haz que da, ¿vale? Es importante. Y luego os dice que con un filtro de medium y con un filtro wide, pues podéis abrir 18 grados, podéis abrir 47 grados. Recordad, cuanto más grande el número, más cobertura tienes. Está diciendo el rango de temperatura de color, lo hemos hablado antes. La eficacia es una noción simplemente de eficiencia lumínica que os recomiendo que la tengáis un poco entre algodones, que no os fiéis mucho, porque básicamente está dando siempre lúmenes y no tanto luxes. Y luego os está diciendo la intensidad lumínica en lúmenes. Recordad que esto está siempre a medio camino entre un dato útil y un dato de marketing o para comparativa con otras fabricantes similares, y está dando por colores, no solo con todos los LEDs, sino por colores, y luego se está dando
valores que ya tenéis en el archivo fotométrico, recordad que lo podíais ver por distancia, de a 10 metros tienes estos luxes, a 3 metros estos luxes, a 5 metros estos luxes, y al final el ángulo del 10% que veíamos, ¿no? Que es el ángulo de visión o ángulo de field angle, que son 21 grados con la óptica de 10, ¿vale? Vamos a ir a las cabezas móviles ahora, vamos a ir un poco más rápido porque me voy del tiempo y quiero ir a las preguntas. Entonces, bueno, veis aquí básicamente que en una cabeza móvil lo que tenéis es un rango de pan también, no solo de tilt, sino que la cabeza se mueve así. Muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué tanto? Porque realmente no voy a dar tantas vueltas. Bueno, esto es útil cuando estás haciendo posiciones atrás, adelante y bueno, pues a veces te olvidas de dónde estás. Es una manera muy fácil de no tener problemas con los límites, ¿vale? De que no puedas seguir el movimiento hacia un lado o hacia otro, básicamente. Está diciendo que tiene una serie de parámetros para cerrar el pan y el tilt, para que no se mueva. A veces se hace esto para transportarlo de un lado a otro, aunque la recomendación en general de todo fabricante es que no se pongan los seguros cuando se guarda en fly case, ¿vale? Para viajar, pero sí cuando se mueve por escenario. Te dice que tiene ruedas de gobos. Para los que no sepáis lo que es una rueda de gobos, podéis buscar en internet un montón de información, pero son parámetros, digamos, formas que se ponen delante de la fuente de luz para generar un patrón determinado, una textura, etcétera, etcétera. Tiene prisma, como podéis ver aquí, tiene un zoom que es motorizado. El zoom básicamente es un cambio de focal. Lo que te está diciendo es que el ángulo se puede hacer más cerrado o más abierto. Recordar que el aparato anterior no podía hacer esto. Es un aparato estático, tiene 10 grados, le puedes poner filtros delante, ya está. En este caso, esta cabeza móvil sí puede mover, ¿vale? Las ópticas adelante y atrás y abrirlo más o cerrarlo más, ¿vale? Y esto siempre se hará de manera mecánica. Os dice que tiene un enfoque para que cuando abrís el aparato o lo cerráis podáis definir el haz, ¿vale? Luego os dice que tiene un frost, que es básicamente un difusor que puedes poner delante. Os dice que tiene un iris, que es cerrar todavía más. Incluso cuando llegas al ángulo de zoom más cerrado, puedes cerrarlo todavía más y hacerlo más pequeño a costa de perder intensidad lumínica. Te dice que la mezcla de colores CMI, cian, magenta y amarillo, lo cual quiere decir filtros mecánicos, ¿vale? Paletas mecánicas que se van poniendo delante de la luz para mezclar por mezcla sustrativa y crear cualquier color. Y te dice que tiene unos macros RGBs que básicamente son filtros RGBs que vienen en la parte de atrás de la paleta CMI, ¿vale? Te dice que tiene una rueda de color. ¿Por qué una rueda de color si tienes CMI? Bueno, básicamente la rueda de color siempre te va a dar más intensidad lumínica. Un rojo de rueda de color siempre va a ser más intenso, con más intensidad, que el que te da la mezcla CMI, porque estás mezclando dos paletas delante de la luz. Te dice un área de efecto, que es eso del FX Wheel, que básicamente lo que hace es añadir un poco de movimiento a las texturas que puedes lograr con los gobos. Esto cada fabricante lo hace de una manera diferente. Te dice que tiene CTO y CTB. ¿Qué es esto de CTO CTB? La gente de cine lo conoce muy bien. Básicamente es un filtro que te da una dominante cálida o una dominante fría a tu blanco, ¿vale? Y que te permite bajar la temperatura de color cálido o subirla frío, ¿vale? Este aparato, al contrario que el anterior, que lo hace regulando los LEDs, rojo, verde y azul, hasta lograr la temperatura de color que quieras, con una diferencia de 100 grados Kelvin, en este caso te da o 3200 de manera más o menos graduada, por eso pone lineal, o un filtro directamente que te da 10.000 grados Kelvin, la más fría, ¿vale? Luego te dice que tiene control 16 bits, hemos visto ya qué es, y simplemente ahí pues te dice qué parámetros pueden tener 16 bits. Otra vez la protección eléctrica del aparato para que no estalle, no genere problemas, no dé problemas de seguridad a los usuarios. Voy a obviar toda esta parte de electricidad porque la verdad se nos va el tiempo, pero básicamente son parámetros interesantes de electricidad. Si queréis las preguntas podemos hablar de ello. Y si vamos al archivo fotométrico, y esta es la última parte, aquí podéis ver algunos cambios, ¿vale? El principal que estáis viendo ahí en el nombre de la luminaria, que os está diciendo el nombre de la luminaria, en este caso es un spot, G7 Spot, está diciendo max, ese max os está diciendo que el zoom está abierto al máximo, ¿vale? Está completamente abierto. Está diciendo que está en blanco, en color blanco, porque este aparato, como este MI, tiene una fuente de luz LED blanca, ¿vale? No de color. Y luego está diciendo otra vez, recordad lo de PIC, ¿vale? No LM79, es PIC. Viene de frío, ¿vale? La temperatura de color. Y otra vez, beam angle, acordaros, 50%, field angle, 10%. Y os pone este mismo diagrama de luxes, que es el que vimos anterior. La gran diferencia aquí es que ahí veis a la izquierda cómo es con el zoom cerrado, ¿vale? Al mínimo. Veis que son que al 50% os da 5,8 grados, es decir, muy, muy, muy cerrado, más cerrado que el WASH que vimos antes, que era 10. Y cuando el zoom está abierto, pues te va a dar
28.6 de ángulo útil, pero en cabezas móviles casi siempre usamos el field angle como referencia, no usamos el beam angle, porque realmente el field angle es muy útil y lo vamos a poder enfocar, ¿vale? Así que los bordes para nosotros son importantes. Y os está diciendo que va a estar alrededor de los 40 grados, ¿vale? Y ese es el zoom, el rango del zoom que te va a dar de cerrado a abierto. Lo mismo, el mismo cálculo de lux, etc. Y si vamos a la distribución espectral, veis que más o menos estamos hablando un espectro lumínico parecido al que vimos antes, pero ya no tenéis 3 picos, ya tenéis algo un poco más equilibrado. ¿Por qué tenéis tanto azul? Porque acordaros lo que hablábamos antes, todo LED blanco es en realidad un LED azul, con un fósforo que lo convierte en un LED blanco para dar longitudes de onda diferentes, etcétera, pero siempre va a ser más potente en azul. Y casi todos los LED blancos que vais a ver en el mercado tienen este tipo de espectro, ¿vale? Este espectro lumínico. Y luego tenéis ahí el beam profile, que como ves es muy diferente si el zoom está cerrado que si el zoom está abierto, ¿no? Más especificaciones que básicamente ya hemos hablado antes, luxes a 10 metros, intensidad lumínica en lúmenes, etcétera, etcétera. Y los distintos ángulos, cerrado, máximo y mínimo, tanto de beam angle, que es el 50%, como de field angle, que es el 10%. Y con esto acabamos. Si queréis, nos vemos en el siguiente, que veo que es junio, he dicho julio antes, donde hablaremos de durabilidad de luminarias, ¿vale? IP, Like vamos a hablar de EPA, vamos a hablar de un montón de factores muy interesantes para integración, instalación y para todas aquellas empresas de rental que desean que sus luminarias duren y poder escoger en base a eso, ¿no? Y acordaros de la suscripción que os dejé por el chat, donde pues, podéis recibir un correo cada vez que haga un webinar. Normalmente estoy haciendo uno al mes, con información, etcétera. Nada más, yo creo que no sé si está Sergio por aquí y podemos ir con las preguntas o si es muy tarde o... No, estamos en buen tiempo todavía para preguntas. Bueno, de antemano, justamente, muchas gracias, Ben. La verdad es que muy buena presentación. Creo que nos ayudó a saber entender a detalle todas las especificaciones técnicas que podemos encontrar en las diferentes gamas de luminarias disponibles. Pero muchas gracias. Aparece justamente el correo de Ben en pantalla. Ok, tenemos una primera pregunta de Ramón Aguilar, ¿dónde puede ver justamente los 2 webinars anteriores de Ben? ¿Tienes disponible la lámina donde justamente mencionaste tu página, tu Sí. URL para...? Vamos a ir por aquí, si no me equivoco. Perdona que voy al principio. Ahí lo tenéis, el número 1. Esa es mi página web. Y en el punto 3, que pone Resource Center, ahí tenéis los webinars anteriores de Avixa. El de Infocom, el primero que hice, también lo podéis buscar en Avixa. El otro no está disponible. Exacto, hay una disculpa, tuvimos un problema técnico con la plataforma que utilizábamos para los webinars. Por Pero favor. si quieres, dejamos esta lámina un par de momentos y luego volvemos a la Sí. de tu correo electrónico Ok. para continuar con las preguntas. Muchas gracias, Ben. Ok, tenemos una pregunta de Hernán Ranucci. Nos dice que si la mezcla de color es aditiva cuando hablamos de iluminación, ¿cómo funciona la aritmética de la longitud de onda? Vamos a ver, si trabajamos con mezcla aditiva, estamos mezclando siempre rojo, verde y azul para generar un blanco, ¿vale? Al contrario que la sustrativa, que estamos haciendo lo contrario, estamos deduciendo colores, ¿vale? Sustrayendo. Es decir, que si mezclamos cian, magenta y amarillo, al mismo tiempo, pues no vamos a tener nada, no vamos a tener blanco, ¿vale? Entonces, la aritmética relacionada al espectro luminoso, no sé si va por ahí la pregunta, y las longitudes de onda, básicamente lo que es importante es entender que siempre que tienes mezcla aditiva, lo que vas a tener es picos en una serie de longitudes de onda determinadas, ¿vale? Y vas a tener siempre lo que en inglés llamamos gaps o pequeñas dunas, ¿vale? Pequeñas zonas en las que no estás cubierto, es decir, no hay información de color ahí. Esto está muy relacionado con los que habéis visto fuentes de iluminación, por ejemplo, luminarias que tienen 7 LED. ¿Por qué tienen 7 LED y no solo RGB? Si cuando lo pones en una consola, un controlador, en realidad estás usando rojo, verde y azul. Bueno, pues este es el sentido, ¿no? Estás añadiendo ámbar, estás añadiendo lavanda, estás añadiendo menta, estás añadiendo pequeños picos en aquellas áreas donde no tienes información, donde la mezcla RGB no te da suficiente información por el tipo de tecnología que es el LED,
y de alguna manera te da un espectro luminoso más estable, más lleno, más rico, ¿no? No sé si por ahí van los tiros con la pregunta, pero me da la sensación de que sí, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, confirmando un poco lo que Ben justamente ya mencionó, efectivamente es el día 1 de junio que tenemos programado un webinar de nuevo donde vamos a exprimirle un poco más el cerebro para compartirles más información a todos ustedes. Información sobre el propio registro, acabamos de copiarla en el chat, de manera que ustedes pueden inscribirse desde este momento para participar en el mismo y empezar a recibir notificaciones. Muchas gracias, Ben. Tenemos una segunda pregunta, Ramón Aguilar. ¿Qué combinación de color da como resultante un mejor equilibrio en toda la gama de colores? CYM o RGB. Es muy buena pregunta esta. Es Ramón Premio, porque la pregunta es espectacular. Bueno, cualquier cosa que os diga va a tener a gente que lo discuta, ¿no? Pero yo creo que hay una evidencia y la evidencia es que sumando color, siempre tienes una mayor gama, ¿no? Es decir, que cuando mezclas rojo, verde y azul de manera independiente y añadiendo color creas blanco o creas gamas tonales, siempre vas a tener una gama más amplia, mayor rango dinámico, por lógica, ¿no? El CMI lo que hace es básicamente quitar información. Lo que ocurre es que hay fuentes de luz que son muy buenas, dando un espectro luminoso. Si hablamos de tungsteno, por ejemplo, pues tiene un espectro luminoso muy interesante, aunque hay muy poco azul, pero es muy estable y bueno, pues tiene muy pocas dunas, ¿no? En el resto de colores. Entonces, cuando usas una fuente de luz blanca muy buena, pues CMI tiene sentido, ¿no? ¿Qué pasa? Que estamos en LED, estamos usando fuentes de luz blancas que habéis visto hace nada, como es el espectro lumínico, con mucha cantidad de azul, etc. Yo no os voy a decir que es mejor RGB que CMI, porque el CMI tiene muchas cosas más interesantes que el RGB. Yo os diría que, si os vale mi respuesta, que en integración o en teatro, ¿vale? En instalación arquitectural o teatro, el RGB va a ser una opción más interesante porque vais a jugar con el dinamismo del color, es decir, vais a hacer cambios de color muy sutiles, vais a buscar colores pasteles, vais a buscar el detalle, y desde ese punto de vista el RGB te da más que el CMI. Pero a los que hacéis escena, a los que hacéis espectáculo, a los que hacéis corporativo, donde lo que queréis es caña, lo que queréis intensidad lumínica muy, muy potente, ¿vale? ¿Por qué? Porque vais a usar gobos, vais a usar prismas, vais a modular esa luz y la vais a deteriorar, ¿vale? Vais a reducirla, pues os interesa más el CMI, porque evidentemente en RGB nunca vas a tener tanta potencia como en una fuente de luz blanca, ¿vale? Las fuentes de luz blanca siempre van a ser mucho más potentes, un poco peores a nivel de CRI y TLCI para crear color, pero mucho más potentes y bueno, pues hay una norma no escrita, una ley no escrita, que es que nunca hay suficiente luz. Muy buena reflexión. Gracias, Ben. Tenemos, para algunos comentarios, que muy buena información nos comenta Cristian Segovia de Argentina. Por ahí recomiendan no compren cosas chinas. ¿Algún comentario sobre eso, Ben? Bueno, nosotros somos, no sé si 2, 3 fabricantes de los únicos que hay. Creo que somos 3 en el mundo a día de hoy. Dudo si 3 o 2 que fabricamos 100% en Europa. Entonces, bueno, pues creo que se me ve el plumero si comento aquí. Buenísimo. Enrique Zavala nos pregunta si tú sabes si hay algún procedimiento estándar para el desecho de luminarias LED, alguna normativa o procedimiento para el desecho de artefactos electrónicos de iluminación. Grandísima pregunta, muy buena pregunta. La verdad, está complicado. A día de hoy hay, para empezar, no soy un experto en esto, pero sí hay maneras de reciclarlo, pero no están muy definidas, ¿vale? Realmente aquí hay una guerra que va a otro nivel, que es, probablemente habréis escuchado, hace como un año así,
había una campaña de los iluminadores que se llama Save the Tungsten, que era una campaña para salvar el tungsteno, ¿no? Salvar las lámparas halógenas, que en teatro, en cine, televisión, pues son importantísimas. Yo soy un enamorado del tungsteno, aunque no fabricamos tungsteno en mi empresa, y creo que a día de hoy no tiene mucho sentido utilizarlo ya por muchos motivos, pero lo adoro como luz. Y ahí había un debate muy potente que estaba relacionado con las regulaciones europeas para determinar cómo vamos a trabajar con el LED en el futuro, cuáles son los requisitos mínimos de eficiencia que tiene que tener el LED. Y una de las cosas que se hablaba es cómo poder reciclarlo, ¿no? De alguna manera. Y todo esto sufrió un parón muy fuerte. Podéis encontrar información sobre ello en Internet, precisamente porque tanto fabricantes como iluminadores, como integradores, pues simplemente le dijeron a la Unión Europea esto no tiene ningún sentido. No hay luminaria que pueda dar los niveles de eficiencia que estáis pidiendo. Esto directamente cerrará la industria. Entonces no se puede conseguir simplemente. Entonces hubo un parón y, si no me equivoco, bueno, ahora claro, con el coronavirus nunca se sabe, pero estaba planteado que por septiembre, octubre, se volviera a traer con normas revisadas, etcétera. O sea que a finales de año, quizá el año que viene, sabremos un poco más sobre esto. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta más o menos relacionada. Matías Altamirano pregunta si pueden mezclarse luminarias de tungsteno y LED en un evento. Bueno, muy buena pregunta también. Se puede mezclar, por supuesto, y lo más importante para saber si se puede mezclar o no es asegurarse de que las luminarias LED que estás especificando o que estás pidiendo sean capaces de cambiar la temperatura de color y tenerla en un rango de 3000, 3200, 3400 grados Kelvin. Lo ideal es que la luminaria sea capaz de hacer un cambio lineal de temperatura y color, es decir, que pueda tener un rango muy amplio. Muchos washes del mercado a día de hoy lo pueden hacer, y si esto ocurre, sí, claro que las puedes mezclar. Es virtualmente imposible que una lámpara de tungsteno, una lámpara de descarga, una de fluorescencia y una de LED te den exactamente el mismo tipo de luz, ¿no? Esto sería como pretender que dos coches completamente diferentes respondan de la misma manera, pero sí se pueden parecer mucho, ¿no? Y a día de hoy, en escena, es muy habitual ver lámparas de LED y tungsteno mezcladas, en espectáculo, gira, etcétera, etcétera. En teatro se ve menos, pero porque hay algo de reservas todavía. Recordemos que el teatro lleva ahí siglos, ¿vale? Y hay una cultura del teatro, de técnicas creativas, sin duda son una autoridad, todas las personas que trabajan en teatro, y esta manera de trabajar, estas rutinas, que yo las llamo, rutinas de maneras de iluminar, pues se deben respetar. Entonces, no todos los LEDs están pensados para eso, hay que hacer un cambio de paradigma, repensar las cosas, iluminarlo de otra manera, y en ese sentido, en función del requerimiento que se tenga con el tungsteno, es decir, hasta dónde se pretende llegar, si se pretenden eliminar dominantes verdes, si no, si se quiere un CRI alto, si no, etcétera, pues se puede mezclar más o menos. Pero la respuesta es sí, sin duda, el LED se puede mezclar con el tungsteno. Perfecto, muchas gracias. Y una última, bueno, vamos a ver si nos alcanza a dar tiempo. Tenemos una pregunta más por el momento. Nelson Villamil pregunta específicamente sobre la marca que tú representas. Dice, aunque las luces SGM usadas para esta charla son arquitectura o espectáculo, ¿cuál es su comportamiento con respecto al flicker para uso con cámaras, para cine o televisión? Muy buena pregunta también. Bueno, aquí no hemos hablado del tema de los segmentos en iluminación, pero es interesante, ¿no? Esta charla pretendía cubrir todos los segmentos, porque al final hablamos de especificaciones técnicas, pero hay ciertos segmentos, como es el segmento broadcast, cine, televisión, etcétera, que tienen una serie de requerimientos específicos, entre ellos el flicker, ¿vale? Que a nivel de arquitectura, por ejemplo, en una oficina, también tiene un impacto determinado y también está regulado, ¿vale? Las luminarias en concreto, las luminarias de SGM, son luminarias que en función del segmento al que van, pues cuentan con unas especificaciones u otras. Esto es extrapolable a cualquier fabricante. Es muy raro que vayáis a encontrar una luminaria que haga su función perfecto
en el segmento de espectáculo, el segmento de arquitectura y el segmento broadcast. Casi imposible. Normalmente las luminarias broadcast, esta pregunta que haces sobre el flicker en concreto, nosotros, la mayoría de nuestras luminarias son flicker free, y puedes cambiar la frecuencia a la que trabaja el LED, ¿vale? Al cambiar la frecuencia a la que trabaja el LED, puedes hacer que vaya en consonancia con el shutter que estás usando en cámara, la frecuencia de muestreo, la frecuencia de red eléctrica que tienes, y de la mezcla de todo ello, bueno, pues generar flicker o no. A día de hoy no conozco ningún fabricante, incluido un fabricante, por ejemplo, muy broadcast como Arri, ningún fabricante asegura que una luminaria LED es completamente flicker free en cualquier parámetro de cámara. Depende mucho de los parámetros que se usen en cámara, y en el caso de SGM, pues hay luminarias que están preparadas para esto y otras no, ¿no? No todas lo hacen. Lo mismo ocurre con el CRI, ¿no? Que es algo que no hemos hablado aquí, pero que en otros webinars de Avixa sí se habla de ello, y os recomiendo que veáis en los dos anteriores. En ese caso, bueno, pues lo que se ocurre es que a mayor CRI, a CRI más alto, que quiere decir más calidad cromática para reproducir los colores, mejor para cine y televisión, menos intensidad lumínica y menos potencia en el color. Y al contrario, cuanta más intensidad lumínica y cuanto mejores colores a nivel saturación, detalle, etcétera, menos CRI, menos TLCI. Por lo tanto, en función del segmento, tiene más sentido optar por un tipo de luminaria o por otra. Muchísimas gracias, Ben. ¿Me ayudas mostrando tu correo electrónico mientras Estoy ahora entramos a mismo la... viéndolo. Ahí Perfecto. va. Perfecto. Entramos a la última pregunta. Román Gordillo, un favor, tu pregunta me parece que falta extenderlo un poquito más. Te pediríamos en particular si es posible que se la mandes directamente a Ben a su correo electrónico. Probablemente te escriba por lo menos Román haciendo una duda en particular sobre watts y cobertura de área de las luminarias. Última pregunta, Enrique Zavala de nuevo. ¿Qué nos puedes contar sobre los armónicos en red que pueden generarse en la electrónica? Porque los artefactos de LED en la escenografía suelen tener una emisión mucho más baja en THD que la regulada para iluminación fija en otro tipo de usos, o es indiferente para la aplicación. Claro, esto depende de la aplicación, ¿no? Depende del diseño de la luminaria. Es súper pregunta, y muy técnica, ¿no? Además, si no me equivoco, yo conozco a Enrique, y bueno, pues es un gran profesional, ¿no? Bueno, básicamente depende de la aplicación, sí, los armónicos pueden influir en cualquier tipo de luminaria. Influyen menos que influyen en el vídeo y que en el audio, donde son muy críticos, ¿no? Y influyen menos de lo que solían influir con los dimmers y la regulación de tungsteno y tal. Pero influyen, por supuesto. Y el tipo de diseño que se haga, sobre todo el tipo de power supply, el tipo de driver que se esté utilizando para el LED, pues crea más problemas o menos con los armónicos y la red, etcétera, etcétera. En elementos escenográficos, a ver, en norma general, cuando una luminaria es una luminaria premium, una luminaria de nivel profesional alto, te aseguras que los componentes, las fuentes de alimentación, etcétera, están preparadas para estas circunstancias, la mayoría de las circunstancias, pero no va a haber ningún fabricante nunca que te responda a esta pregunta diciendo mi aparato nunca fallará con respecto a armónicos, etcétera. Lo que se recomienda siempre es que la electricidad se filtre al máximo y que se cuenten con, si no se confía en el suministro, pues que se usen generadores, etcétera, ¿no? Esto es lo que todo fabricante te va a decir, pero bueno, en mi caso, si trabajas en el voltaje nominal, en luminarias premium, es difícil ver problemas de armónicos en LED, por lo menos en los ámbitos en los que yo soy más experto, en escena, etcétera, aunque evidentemente es un factor a tener en cuenta. Y cuando trabajas, eso sí, muy relacionado con la pregunta que había antes, cuando modificas la frecuencia a la que trabaja el LED, ahí sí hay problemas. Es decir, cuando tú decides
que no quieres trabajar a la frecuencia a la que el LED está diseñado para trabajar para ese fabricante en concreto, donde la regulación funciona de 0 a 100 perfectamente, etcétera, y por temas de cámara o por otros motivos quieres trabajar a otra frecuencia, ahí vas a tener problemas de regulación, problemas con los armónicos, problemas de color, de resolución de color, etcétera, etcétera. Perfecto. Muchísimas gracias, Ben. Hay una pregunta que más bien yo quisiera, incluso más bien ya no tocarla porque me parece que tiene carnita suficiente como para armar una charla adicional. Tema de que lo platiquemos, pero por ejemplo nos hacen preguntas justamente sobre niveles de iluminancia ideales para medir dentro de escenarios. Yo creo que ese podría ser tal vez un tema interesante a revisar un poco más adelante. Por favor, digo, si te suena interesante, vamos a ver qué es lo que nos cuenta la gente que nos escriba por correo, tanto a ti como a nosotros, para ver si podemos explorar esos temas en el futuro. Sí, es sin duda interesante. Como os decía, los luxes o los niveles de iluminación en luxes están más relacionados en general con instalación y arquitectura. Lo que ocurre es que últimamente, y bueno, pues los fabricantes en general celebramos eso, o algunos fabricantes lo celebramos, cada vez hay más integración entre unos segmentos y otros, hasta el punto de que la iluminación se está convirtiendo en un negocio global. Y dentro de la instalación hay algo que muchos conoceréis, que se suele llamar architainment, que es esta mezcla entre arquitectura, integración, espectáculo, para iluminar edificios, media façades, etcétera, etcétera, donde juegan estas dos cosas. Es decir, juegan los niveles de escena, que son niveles bajos, donde se busca contraste, donde se busca trabajar por capas, por zonas, y sin duda me encantaría hacer un seminario sobre esto. He hecho uno hace un mes más o menos, o 15 días, que lo podéis ver en la web también, que se llama El contraste en la iluminación. Esto contrasta mucho con la manera de trabajar en integración, donde básicamente te dicen, necesito 400 luxes a esta altura en esta área, y necesito cubrirlo todo, un promedio de tantos luxes. Y como voy a tener cámaras, además, los días que tenga cámaras me lo tienes que subir 1000 luxes más, porque tengo que tener HD, y este país en concreto me pide en su norma que haya este nivel de iluminación, pero la norma estándar internacional de IES recomienda esta otra, y bueno, el diseñador estará por el medio. Un ejemplo que os puedo decir un poco para que se entienda un poco más esto, es en los últimos Juegos Olímpicos. Ahora me pilláis, fijaros que desorientado estoy, no sé si los últimos fueron Río o no, pero pensamos en Río, en los Juegos Olímpicos de Río. Lo que ocurría es que Durkheim Marenghi, que si no lo conocéis, por favor, buscadlo, porque es un diseñador de iluminación espectacular, probablemente mega top, iluminó la gala de apertura y clausura, enfrentándose, de alguna manera, a la televisión, que quería niveles de iluminación muy altos y que se basaba en luxes, básicamente. Necesito tantos luxes para ver esto, para esto. Cuando Durkheim, su punto de vista, con el que coincido bastante, es, no, yo necesito generar contraste, necesito generar niveles, tengo necesidades para contar una historia, para representar una historia. Y esto no puede hacerse para cámara. La cámara debe estar ahí y debe haber lo suficiente como para que la cámara lo recoja y para que la gente esté segura en el estadio, pero los niveles tienen que ser bajos porque la pupila, el ojo, si se satura, no es capaz de entender los distintos niveles, matices, rango dinámico, a fin de cuentas, como si comparamos la música clásica con metal, ¿no? Uno está completamente comprimido y saturado, es una pegada muy fuerte. La música clásica a veces, las partes muy sutiles, casi no las puedes oír. Lo mismo se aplica a iluminación. Muchísimas gracias. Bueno, pues como ven, dentro de la página web de Ben ya hay información al respecto y esperemos que podamos también tocar ese tema en el futuro Claro. cercano. Muchas gracias. Pues bueno, Ben, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Esperemos que, bueno, más bien contamos en que no sea la última vez. Y yo creo que de parte de todo del equipo de América Latina y los asistentes, le mandamos un fuerte abrazo virtual a ti y a tu hijo para que terminen de celebrar de la manera correcta. ¿Me ayudas con las láminas finales para cerrar?
Claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Al contrario, Ben, muchas gracias a ti. Bueno, recordatorio, tenemos sesión de nuevo el próximo día jueves a los horarios que aparecen en pantalla, 10 a.m. hora de México y Colombia, 11 a.m. hora Chile, 12 del día Argentina, un poco más tarde en España, 5 p.m. Entonces, para que estén también conectados, específicamente tendremos sesiones relacionadas con audio. ¿Me ayudas con la siguiente lámina? Sí. Gracias. Les recordamos justamente que Infocom 2020 será virtual, Infocom Connected. Pueden estar informados al respecto en la página web. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, por favor? Buenísimo. Estos que aparecen en pantalla justamente son los temas que dimos en sesiones previas de Avixa en directo. Pueden consultar cualquiera de ellos en la misma página del propio programa. ¿Me ayudas con la siguiente? Muchas gracias. Y esa, gracias. Y esta es justamente una mezcla de los que hemos estado teniendo en semanas, digamos, previas, la sesión justamente del día de hoy, cuya grabación estará disponible muy pronto, seguramente hoy en la tarde o el día de mañana, así como justamente los temas que tendremos en el futuro cercano. No olviden acompañarnos también a las siguientes ediciones. ¿Me ayudas de nuevo con la próxima lámina? Muchas gracias. Recuerden que pueden estar en contacto mediante nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en LinkedIn, tanto el equipo de América Latina como el equipo de España está compartiendo justamente la información de lo que estamos haciendo en estas fechas, en estos medios, además de compartir bastante información relevante para la propia industria. Y finalmente, ya la lámina final, por favor, Ben. Muchas gracias. Perfecto, pues Ben Díaz, de nuevo, muchas gracias. Un placer, como siempre, que nos apoyes con charlas. Y Gracias. Gracias a vosotros y la verdad es que, bueno, no sé, me gustaría, porque no creo que todo el mundo conozca al personal de Avixa, pero realmente lo que estáis haciendo es espectacular, estáis haciendo un trabajo para la comunidad increíble y esto es lo que necesitamos, contenidos educativos, gente que piense en el futuro y en cómo ser más fuertes como industria. Así que muchas gracias por vuestra labor. Al contrario, muchísimas gracias a ti por permitirnos justamente compartir de este conocimiento adquirido por los años, ¿eh? Creo que en gran medida esta industria se fortalece en la medida que todos nosotros elegimos aportar y por eso estamos bastante agradecidos justamente con nuestros presentadores de tanto del programa como para el día de hoy, Javier y Ben. Y pues de nuevo, muchas gracias, estén al pendiente. Como bien lo menciona Ben, hay muchísimo que consumir tanto en los propios recursos de los propios presentadores como material de Avixa, cursos en línea, artículos que hemos estado compartiendo en las últimas semanas. Entonces, de nuevo, cerramos agradeciéndoles a todos ustedes por acompañarnos, recomendándoles y pidiéndoles que se mantengan seguros y que se mantengan además en contacto. De nuevo, muchas gracias y nos vemos el jueves. Ben, muchas gracias. Un abrazo a todos. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.